Hola mis amados, pero qué buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende en cualquier lugar del mundo donde por la gracia de Dios usted puede escuchar este mensaje que con mucho cariño, con mucha alegría quiero compartir con todos ustedes en estos momentos. Hoy vamos a hablar de Éxodo capítulo 33 versículo 15. Moisés, hablando con Dios, le dijo estas palabras que son muy cruciales, muy importante en la vida de nosotros como creyentes. Y a la final son palabras muy importantes para todas las personas. El Señor le había dicho a Moisés que él no iba a andar más con ellos, porque era un pueblo de dura cerviz, pero que de todas maneras iba a enviar a su ángel para que los acompañara y los entrara en la tierra prometida. Pero Moisés se dio cuenta de algo muy importante, que quizás algunos de nosotros como creyentes no le estamos colocando atención. Y lamentablemente un poquito más adelante de haber tomado algunas de las decisiones que en muchos casos son bastante importantes, nos damos de cuenta que la hemos embarrado. Mi amado, si nosotros pudiéramos devolver el tiempo, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Porque cuando llegamos al final de nuestros días o a la final del día y nos damos de cuenta de que hemos cometido muchos errores, algunos de ellos son ya no se puede devolver. La mayoría pues nos sirven como experiencia para modificar nuestros caminos y tener muchísimo cuidado cuando estemos a punto de tomar decisiones muy cruciales, muy trascendentales en nuestras vidas. Siempre por lo general nos preguntamos a la final del día, ¿qué podemos hacer o qué pudiéramos hacer si tuviéramos la oportunidad de volver a empezar, de retroceder el tiempo? Bueno, pues cuando Moisés vio esta mala noticia de que ya Dios no iba a andar con el pueblo de Israel, Moisés hizo algo muy importante, que vuelvo y le digo, ¿cómo serían nuestras vidas tan diferentes si hiciéramos lo que hizo Moisés? Moisés en Éxodo capítulo 33 versículo 15 le dijo a Dios estas palabras: si tú no vas a ir con nosotros, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saque de aquí. En otras palabras, lo que Moisés estaba declarando es: no vale la pena. De nada sirve hacer el oso en tomar decisiones muy trascendentales como las que todas personas en algún momento de nuestras vidas tenemos que ponerle cuidado y tomar una decisión. Y es la siguiente: ¿qué voy a hacer yo con el futuro? ¿O qué decisiones muy importantes debo tomar? Moisés le dijo a Dios algo muy importante. Le dijo, en otras palabras, si tu presencia no va a ir con nosotros, no vale la pena
dar un paso sin tu dirección. No vale la pena tomar decisiones sin consultar con tu presencia, sin contar con tu presencia. Moisés sabía algo que la mayoría de nosotros ignoramos. Moisés sabía lo que el Señor Jesucristo un día dijo: sin mí nada podéis hacer. Noten ustedes que Jesús no dijo, sin mí no pueden lograr mucho. No, él dijo, él fue muy radical. Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué es lo que tratamos de comprender? Que las personas tomamos decisiones muchas veces y decisiones muy trascendentales que van a dejar huella a nuestras futuras generaciones y a nosotros mismos, y no somos muy conscientes que si Dios no está en la ecuación, si no metemos al Señor en la ecuación, si no contamos con su presencia, no vamos a tener los resultados favorables, no los vamos a tener. Por eso Moisés fue muy sabio. Y por eso hoy, en estos momentos, queremos hablar de 3 clases de personas que hay en el mundo. Están las personas sabias, entendidas. Le estoy hablando personas sabias en el estilo divino, con respecto a la economía celestial, que es totalmente diferente a la economía del mundo. El mundo no puede comprender a Dios. Las personas que están allá afuera sin el conocimiento de la palabra de Dios no pueden comprender a Dios. La Biblia dice que no pueden, y estas cosas para ellos son locura. No las puede entender. Entonces, hoy hablaremos de 4 personas que hay. 3 personas. Primeramente están los dependientes. ¿Los dependientes de quién? Diga conmigo, los dependientes de Dios. Así como lo fue Moisés. Y en la Biblia encontramos este hilo conductor de personas exitosas en la economía de Dios. Cuando hablamos de la economía de Dios, no solamente estamos hablando del signo pesos. Cuando hablamos de la economía de Dios, estamos hablando de un conglomerado, de algo integral que compone todos los elementos de las cosas de Dios, en los cuales de verdad nos van a llevar a un futuro totalmente diferente. Entonces, en primer lugar, hablaremos de los dependientes. En segundo lugar, hablaremos de los independientes. Y en tercer lugar, hablaremos de los codependientes. Ahora, mi amado, nos preguntamos, de esas 3 clases de personas, ¿cuáles son los victoriosos? ¿Cuáles son los victoriosos? ¿Cuáles son los frustrados? ¿Y cuáles son los que tomaron el camino de la paz? Mi amado, primeramente que todo vamos a hablar de los dependientes. Y no hay cosa más certera cuando nosotros somos dependientes de Dios el 100% para tomar alguna decisión trascendental. Por ejemplo, María
María tomó la decisión más importante de la vida. Y María se sentó a los pies del Maestro a escuchar la palabra del Señor con toda la atención. Ahí en ese cuadro encontramos los dos principios. Encontramos las dos primeras personas. Los dependientes de Dios y los independientes de Dios. Ahí en ese cuadro, Marta, la hermana de Lázaro y de María, representa los independientes. Los que se apoyan en sus fuerzas. Los que quieren hacer cosas, aún entre comillas, para la gloria de Dios, pero están confiando en sus fuerzas, están confiando en su sabiduría, están confiando en su propia prudencia. Y estas personas a la final del día se van a encontrar frustrados, se van a encontrar amargados y se van a encontrar resentidos. Y echándole la culpa a un tercero por la poca ayuda o los pocos logros que ellos han tenido en la vida. Pero el tercero no tiene la culpa. La culpa la tiene la persona por tomar decisiones de una forma independiente. Mi amado, en cambio, la persona que es dependiente de Dios, según la palabra, según el Señor Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El pámpano que en mí no permanece, o sea que no depende de la vid, de la raíz, de la savia, que en este caso era la vid. El Señor Jesús dijo, el pámpano que en mí no permanece, o sea, el pámpano que no es dependiente de la vid, sino que es independiente. Jesús dijo, el pámpano que en mí no permanece, se va a secar. En cambio, el que permanezca en él, que es la persona dependiente de Dios, la Biblia dice que el Señor lo va a limpiar para que lleve más fruto y el fruto permanezca. Mi amado, es que este mensaje principalmente es para las personas que de alguna manera tenemos conocimiento de la preciosa palabra del Señor. Todavía no estamos hablando del inconverso. Porque de estas tres clases de personas, vuelvo y le repito, ¿quiénes son? Los dependientes de Dios. En segundo lugar, encontramos los independientes de Dios. Y en tercer lugar, encontramos los codependientes. Es decir, los que han dejado la vida al azar. Los que, ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? El síndrome de la oveja. A donde va la primera, vamos el resto. Hacia dónde vamos, no sabemos. Muchas veces no sabemos ni por qué nos hemos reunido. Nos reunimos porque vimos a algunas personas reunidas y eso nos atrajeron hasta ahí, pero en realidad no sabemos para qué rayos nos reunimos. Pero el punto principal, mis amados, es poder interpretar a la final del día o la cosecha de cada persona. En este caso nos importa más las dos clases de personas porque de los tres grupos hay dos personas con conocimiento de la preciosa palabra de Dios. Entonces, primeramente que todo encontramos los dependientes, como en el caso de Moisés. Moisés dijo, mira, si el Señor no me pone la firma en esta decisión que yo voy a tomar, ¿para qué hago el oso?
¿de qué me sirve? Pero vaya a ver, mi amado hermano, si la mayoría de nosotros, al borde de tomar decisiones muy importantes, nos hacemos esas preguntas que se hizo Moisés. No, la mayoría de nosotros cometemos grandes errores y dejamos de ser dependientes de Dios y nos metemos en el camino apache, que son los independientes. Los independientes son aquellos que dicen, déjemelo a mí, yo lo puedo hacer. Bueno, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que en ciertas decisiones, vuelvo y le digo, trascendentales, que sí o sí, en algún momento de nuestras vidas, tenemos que ponerle atención. A lo largo de la Biblia vamos a encontrar ejemplos tan bonitos de personas dependientes de Dios. Como el caso de Moisés, no me muevo, no doy un paso si no soy muy consciente que el Espíritu de Dios me está dirigiendo hacia allá. Y por eso, a la final del día encontramos personas amargadas, resentidas, cansadas, desilusionadas, frustradas. ¿Por qué? Porque como actuaron independiente de Dios, quizás por el afán, quizás por la falta de paciencia para esperar en la dirección divina, tomaron las decisiones equivocadas. Y hay muchos ejemplos, mis amados. Como está el ejemplo, por ejemplo, del rey Saúl. El rey Saúl en un momento llegó a ser independiente de Dios para tomar decisiones trascendentales. El profeta Samuel le dijo, espera 7 días, tenga paciencia, no te desesperes. La Biblia dice, no te afanes cuando ves que el camino del impío prospera. No te afanes. El profeta Samuel le dijo al rey Saúl, espera 7 días que yo venga y te declare la palabra, te declare la revelación. Pasaron los 7 días y la 4x4 de Samuel, o sea, la camioneta se le varó. Y por aquello de la vida que no sabemos por qué, Samuel no llegó en el tiempo indicado. Ahora, le tomó el desespero a Saúl y cometió errores. Errores que le costaron su ministerio. Errores que le costaron su vida. Errores que le costaron la muerte de sus hijos. Es que a veces, mis amados, tomamos decisiones sin darnos de cuenta cuán grandes serán el alcance de estas decisiones, para bien o para mal. Lamentablemente, muchas personas a la final del día van a entender que se equivocaron cuando quizás es demasiado tarde o cuando no pueden retroceder otra vez el tiempo, para quizás llegar a ser o llegar a no cometer los mismos errores que se habían cometido o hacer lo que no se hizo. Estamos también, por ejemplo, mirando el caso de Abraham. Abraham también, en un momento trascendental de su vida, por el afán, por el desespero, por no tener paciencia, por no confiar el 100% en la promesa de Dios y en la palabra del Señor, cometió un grave error, que hasta este día el pueblo de Israel está pagando las consecuencias. Ellos tenían la promesa, Abraham y Sara tenían la promesa
de que habría de nacer el heredero. Había de venir Isaac, en el cual será llamada descendencia. Pero por aquello de la vida, de no saber esperar en la promesa, cometió un grave error de querer ayudarle a Dios. En otras palabras, en este caso Abraham se volvió independiente y quiso actuar de acuerdo a sus propias fuerzas, y la mayoría de nosotros los cristianos sabemos el resultado de esa decisión. ¿Cuántos problemas le trajo esa decisión? Problemas con la esposa, problemas en la familia, y hasta el día de hoy el pueblo de Dios, de la descendencia de Abraham, está pagando las consecuencias, que son los árabes, que son los hijos de Ismael. ¿Por qué? Diga conmigo. Por ese afán, por ese espero. Mire, hay tantos creyentes que le queremos servir a Dios con nuestros dones, talentos, con nuestros llamados, con nuestros ministerios, con nuestros emprendimientos, pero a la luz de la palabra del Señor, las cosas que son de Dios son más demoradas. Las promesas de Dios se demoran más que las cosas del mundo, que la promesa del mundo. El mundo actúa rápido. ¿Por qué? Diga conmigo, porque es pasajero, porque es un engaño, porque es una trampa, porque es un atajo en el camino. Y por eso las personas cometemos el grave error de no tener la valentía, la paciencia y el coraje y poder esperar en que la promesa de Dios tiene cumplimiento. Por ejemplo, hablemos de pronto de algunos cantantes en la vida cristiana que saben, que tienen los dones, tienen el talento, tienen el llamado de Dios para producir la música, pero vuelvo y le digo, como en las cosas de Dios, la promesa se hace más demorada que las cosas del mundo. Entonces, lamentablemente cometemos el grave error de que en vez de seguir siendo dependiente de Dios, sabiendo que si yo le sirvo al Señor de todo corazón, el Señor no es deudor de nadie. A su tiempo me suelta el cheque. A su tiempo yo veo la manifestación de la bendición de Dios, y muchas personas cometen el error de irse a buscar el mercado en el mundo. Claro, por el engaño. Entonces ahí el problema es que dejamos de ser dependientes de Dios, que son los únicos victoriosos en la economía de Dios. No estoy hablando en el sistema del mundo. Y entonces ponen la esperanza, como dice la Biblia, en la esperanza en el brazo de carne. Que el día de mañana de ahí saldrán, dice la palabra, saldrán como víboras, saldrán como espinas, que en vez de darle a la persona un final feliz, le dan totalmente lo contrario. Y así por el estilo, si seguimos indagando en la Biblia, vamos a encontrar muchos ejemplos. Por ejemplo, el rey David fue un hombre que él se acostumbró de todas maneras, un hombre con muchos errores, con muchas fallas, pero el hombre era 100% dependiente de Dios. David no daba un paso sin ser muy consciente de la dirección divina. Cuando se le presentaba la ocasión de ir a la guerra, él siempre hacía estas oraciones muy importantes. Él decía: Señor, ¿me darás la victoria? ¿Me los entregarás en tus manos? ¿Y sabes qué le decía al Señor? Yo te daré la victoria y te los entregaré en tus manos. Hasta ahí.
Luego seguía haciendo las preguntas la persona que es totalmente dependiente de Dios. Y la segunda pregunta que hacía el rey David es, ¿por mano de quién? Y el Señor le contestaba, por mano de Judá, o por mano de los príncipes de tales tribus. Y luego seguía haciendo las preguntas David. ¿En qué momento llego yo a actuar? Note usted que el rey David no era independiente, era dependiente de la dirección divina. Y el Señor le hablaba y le decía, cuando escuches el ruido en las palmeras, sepas que es el momento de ir a la guerra. Eso se llama ser dependiente de Dios el 100%. Mi amado, y entonces de esas tres clases de personas que hay en la Biblia, que son los dependientes de Dios, en segundo lugar encontramos los independientes de Dios, que son los que yo jocosamente les digo, son las personas que dicen frente a las decisiones de la vida, frente a los retos de la vida, no consultan con Dios, no le claman a Dios, no piden la dirección divina y ¿sabes qué dicen? Déjemelo a mí. Déjemelo a mí. Y en tercer lugar encontramos las personas codependientes, que son aquellos que han dejado la vida al azar o han dejado la vida a la buena suerte que no existe, o han dejado la vida por la paz. Y la pregunta que nos hacemos, que quizás usted y yo nos hacemos, bueno, ¿cuál es el resultado de cada uno de ellos? Primeramente que todo, entenderemos por las Escrituras, y ya lo hemos visto, de cuáles son los triunfantes. Por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a María, porque en ese cuadro está el cuadro del dependiente de Dios 100%, y está el cuadro del independiente de Dios, que en este caso sería Marta. ¿Cómo terminó Marta? ¿Cómo termina la persona que confía en sus fuerzas y confía en su propia prudencia, como la Biblia dice? Y en el libro de los Proverbios, el Señor prohíbe que nosotros actuemos y tomamos decisiones basados en nuestra propia prudencia. La Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Sé prudente y desiste. Entonces, ¿cómo terminó María? Que en este caso serían los independientes de Dios. Terminó frustrada, terminó amargada, terminó resentida y echándole la culpa. Ahí en este caso le estaba echando la culpa a Dios, al Señor Jesucristo. Marta enojada le dice al Señor Jesús, Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. ¿Cómo estaba ella? Diga conmigo, amargada, resentida, frustrada de la vida y con las cosas de Dios. ¿Por qué? Por querer ella actuar de una forma independiente. ¿Cómo actúan los dependientes de Dios? Actúan de una forma relajada, de una forma tranquila, de una forma reposada, que son las características que le acompañan a María. María se sentó a los pies del Maestro a escuchar la palabra del Señor. Es decir, características de una persona el 100% dependientes de Dios. Y cuando María se sentó relajada, tranquila, sin afán, sin desesperación, a escuchar la palabra de Dios, en otras palabras, María dijo, yo no me muevo sin saber exactamente la dirección divina en cuanto a este asunto.
Y eso indica que la persona tiene que reposar, tiene que descansar, tiene que dejar toda angustia, todo afán, todo desesperación, toda confianza en la carne y esperar con completo en que Dios nos va a dirigir. Y este es el caso de María. María sentada, relajada, tranquila, a los pies del Maestro, escuchaba la palabra del Señor. ¿Y sabe cuál fue el testimonio que el Señor Jesús dijo de María? Le dijo a Marta, a la frustrada, a la amargada, resentida, cansada, agotada, desilusionada, que es la forma en que terminan las personas que actúan en sus propias fuerzas, que en este caso es representada por Marta, los independientes de Dios. El Señor Jesús le dijo a Marta, Marta, María escogió la buena parte, lo cual nunca le será quitada. Claro. Mire, mis amados, a la final del día o cuando venga ya el juicio final, cuando ya estemos nosotros frente al tribunal de Cristo para recibir galardones, recompensas, dice la palabra, de lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mis amados, en aquel momento, como dice la palabra, se van a descubrir los secretos de muchos corazones. ¿Cuántas personas en este mundo, Dios nos libre de haber tomado decisiones, entre comillas, de servirle a Dios, pero tenemos intereses ocultos? Muchas veces el afán de ser reconocidos, otros por el signo pesos, otros por el egoísmo humano. Mi amado, en la Biblia siempre hay un común denominador, que las personas que han recibido el llamado son los que andan ocultándose. Los que verdaderamente cuentan con los dones y los talentos divinos y la capacidad de hacer algo para la gloria de Dios, dándole toda la gloria al Señor, y que cuentan con el llamado y la aprobación divina. En la Biblia el común denominador es que ellos se ocultan. Y en cambio encontramos a un montón de gente ofreciéndose, voluntariamente ofreciéndose sin calcular las consecuencias. Y uno se pregunta, espera, ¿lo ven tan fácil? ¿Por qué no se sientan y calculan los gastos? Y uno dice, ¿es tan fácil? Mira, las personas que han recibido verdaderamente la responsabilidad del llamado, por lo general, no quieren salir. Ahí está Moisés, ahí está Jeremías, y otras personas en la Biblia que se me escapan ahorita, pero hay muchas personas. Está el rey Saúl que luego más adelante pues cometió tremendo error, dejó de ser dependiente de Dios y se volvió independiente, confiando en sus fuerzas, y vea cómo terminó. Pero al principio no fue así. El rey Saúl había recibido el llamado, pero estaba escondido. Lo que yo le quiero decir, mi amado, los que ya estamos sirviéndole a Dios en algún ministerio, en algún llamado, ser muy conscientes, ¿lo hago porque Dios me dio la tarea? ¿Lo hago porque el Espíritu Santo me guió? ¿O en realidad tengo otros intereses ocultos y los camuflo diciendo que yo le estoy sirviendo a Dios? Mire, mucha gente lo puede hacer. Es más, encontraremos iglesias muy grandes,
Pero a la final del día, la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son los intereses? Bueno, la Biblia dice que la obra de cada uno será probada, el fuego la probará. La obra de cada uno será probada. Y de acuerdo a eso, la persona va a recibir la recompensa. Entonces, mis amados, vuelvo y le digo, porque es que eso está en el aire, es cómo terminan cada uno de ellos, de las tres personas. Los dependientes de Dios, los independientes de Dios y los codependientes. Bueno, mi amado, ya hemos tenido luz. O sea, la persona dependiente de Dios, que sabe, como al estilo de Moisés, no doy un paso, no me importa el tiempo que me toque esperar, no doy un paso si el Señor no aprueba mi camino. Si el Espíritu de Dios no dirige mis pasos, ¿para qué voy a ser yo el oso? Suficientes problemas tengo yo en el momento para seguir siendo candidato de otros problemas solamente por no saber esperar o por no saber acudir a la presencia del Señor y ser 100% dependiente de Dios, en comunión con el Señor, en relación con el Señor, en oración con el Señor, en comunión con el Señor, para que en esa quietud, en ese descanso, el Señor me revele su perfecta voluntad. Yo personalmente entiendo que es mejor detenerse uno, hacer una pausa en el camino y decirle, Señor, no me muevo si no soy consciente que tú apruebas mi camino. Ay, mi amado, las únicas personas en la economía divina, en la economía de Dios, en el estilo divina, que terminamos nuestros días con paz o terminan sus días con paz, con tranquilidad, como en este caso fue el apóstol Pablo, uno de ellos, de tantos, que él dijo, he terminado la carrera, he terminado la obra. Por lo demás me espera la corona de vida que el Señor ha de manifestar no solamente a mí, sino a todos los que aman y esperan su venida, es decir, a todos los que fueron o fuimos dependientes de Dios. Vuelvo y le digo, mi amado, es que ¿dónde está el error? El error es que muchas veces nosotros, por la falta de paciencia, y en ese proceso, porque la verdad, el camino que lleva la vida es un camino angosto. Y el Señor Jesús dijo, son pocos los que van por ahí, pero el camino que lleva a la muerte, lamentablemente, es un camino muy ancho, muy espacioso. Y muchos son los que van por ahí, pues hay la mayoría de creyentes caen en esa trampa. Por no confiar 100% en la mano divina, en las promesas del Señor. Claro que el enemigo te engaña permitiéndole o otorgándole ciertos resultados de la noche a la mañana. Pero igual, él vino para matar, robar y destruir. Él no sabe multiplicar. Él lo único que aprendió fue a dividir y a restar. Por eso fue que, mire cómo terminó, en qué paró la independencia de Abraham y de Sara por querer ayudarle a Dios. Hay en problemas, en dificultades. Que eso es lo que pasa si nosotros lo analizamos. ¿Cómo terminará una relación de matrimonio cuando no metieron a Dios en la ecuación? Cuando el hombre o la mujer no fueron espirituales para esperar en la perfecta voluntad de Dios de encontrar a la persona correcta. Que la Biblia dice que cuando uno encuentra a la persona correcta, la Biblia dice, halló el bien, alcanzó el favor y la misericordia de Dios. Pero la mayoría de personas en esta relación de matrimonio terminan mal. La mayoría de ellos.
La luna de miel es muy corta. Yo, para la gloria de Dios, con mi linda y hermosa esposa, llevamos 32 años de casados y cada día es luna de miel. ¿Pero por qué? Porque fuimos dependientes de Dios. Señor, no permita que yo tenga una relación con alguien que no sea la persona que tú has preparado e indicado para mí. ¿Por qué? Porque, mi amado, dice la Biblia, dice, si esta obra es de Dios, si esta obra es de Dios, no la podéis destruir, pero si no es de Dios, se destruirá. Por eso la Biblia dice, si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es que, mi amado, este mensaje precioso, las dos primeras personas corresponden a la iglesia. Los dependientes de Dios en cualquier decisión de su vida, y eso le lleva tiempo, eso le lleva paciencia, eso le lleva a ampararse o pararse en las promesas y saber que Dios no miente y que Dios a su tiempo lo va a hacer. No tengo por qué ir al mundo. No tengo por qué dejar de confiar en la mano divina, de quitar los ojos de Dios y ponerlos en el brazo de carne. No puedo. Y es ahí donde salimos cortos, mi amado. Es ahí. Entonces, ahora hablaremos un poquito. ya usted sabe, ¿no? ¿A dónde terminan los independientes de Dios? Terminan relajados, contentos, haciendo el trabajo, porque saben que no es en las fuerzas, sino la gracia de Dios con la persona. La naturalidad de Dios en la vida de la persona. Ese trabajo, ese ministerio, ese negocio, ese emprendimiento, hermano, como dicen por ahí, es el hobby de la persona. No es el tormento, no es la dificultad de la persona. Es la paz, es la guianza del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo que el Señor puso la firma, ¿quién trabaja por nosotros? El Espíritu de Dios hace la obra en nosotros. Entonces nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, que en realidad no estamos haciendo cosas para Dios, sino que Dios está haciendo cosas a través de nosotros, que es totalmente diferente, mi amado. Es totalmente diferente. La obra de Dios no consiste en que hagamos algo para Dios. No. La obra de Dios es qué es lo que Dios puede hacer a través de nosotros, que es totalmente diferente. Totalmente diferente, mi amado. Entonces, ¿cómo terminan las personas dependientes de Dios? Hombre, terminamos con paz, con relax, con descanso. ¿Por qué? Porque ¿quién trabajó? Yo no trabajé. Fue la gracia de Dios conmigo. Fueron los dones y talentos y la capacidad que Dios puso en mí. No fue más. No fue más. Pero el independiente de Dios, que se puso a hacer ciertas cosas confiando en sus fuerzas, confiando en su sabiduría, confiando en su capacidad, con el tiempo usted lo ve cansado. Con el tiempo lo ve frustrado. Y de esas tres clases de personas, hablando de frustración, ¿cuáles son los más frustrados? Mi amado, los que están en el medio. Es decir, los independientes. ¿Por qué? Porque en algún momento ellos quisieron hacer algo, pero tomaron la decisión equivocada de esperar con paciencia en la dirección divina, y la tomaron basado en su sabiduría, en su prudencia, en su propia capacidad, y mire cómo terminaron. Ahí está Marta. ¿Cómo terminó Marta? Cansada, frustrada, amargada, resentida contra Dios, contra la familia, contra las personas.
Porque el resultado de esas personas es cansancio, es frustración. ¿Y por qué están frustrados? Porque en algún momento soñaron, en algún momento lo desearon y no lo lograron. Entonces, ahí ocurre algo muy delicado para la autoestima de nosotros. ¿Qué dirán las personas? Que lo intenté y no lo pude lograr. Son las personas más frustradas. ¿Le parece a usted sonarle ahorita en su espíritu otras 3 clases de personas que son las mismas, pero con vocabulario diferente, con nombre diferente? ¿Cuáles son? Diga conmigo: los calientes. En segundo lugar, los tibios. Y en tercer lugar, los fríos. De esas 3 clases de personas, ¿con cuál Dios se complace? Pues ya usted lo ha leído en la palabra. El Señor dice: prefiero que seas, ¿qué? Caliente o frío, pero no tibio. Porque el tibio lo vomito de mi boca. Pues esos son los frustrados. Los que soñaron, los que lo comunicaron, pero por no tener la cualidad tan bonita de los dependientes de Dios, que es: yo no me muevo hasta que Dios ponga la firma en lo que yo debo de hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay un desespero, lo que hay en el corazón de la persona son otros intereses menos de glorificar el nombre del Señor. Lo que esas personas están buscando con desesperación es conservar su buen nombre. Es esa falta o esa premura de reconocimiento ante sus amigos, ante su familia, ante sus personas. Yo le hago una pregunta, mi amado: ¿de qué sirve eso? Eso solamente le hacen crecer la carne un poquito y lo felicitan y todo. Pero, mi amado, la Biblia dice que si aquí en la tierra nosotros recibimos la recompensa, el Señor dice: ay de vosotros. ¿Por qué? Porque ya tienen su recompensa. Se perdieron la recompensa eterna, la recompensa y la aprobación que proviene de las manos del Señor. Por eso el apóstol Pablo, él decía: yo no busco la aprobación humana. El Señor Jesús también lo dijo: yo no busco la aprobación humana. Entonces, mi amado, mire lo delicado del asunto. Entonces, el Señor dice: yo prefiero que seas caliente, o sea, que seas independiente de Dios, pero que no seas un tibio. Prefiero que seas un frío. Y aquí entraremos a hablar un poquito de la última persona, que en el término del comienzo de la enseñanza le colocamos el nombre de los codependientes, que son aquellos que han tomado la vida por la paz. Son personas que han dicho: bueno, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Bueno, yo me conformo con llevar un pan a la casa. A la final, no hay un entierro con trasteo. Eso es lo que dice la mayoría de personas que forman parte de los codependientes. Como dice la palabra, aman el descanso. Eso sí, aman el descanso. Y bajaron el hombro para llevar carga. Pero a la final, esta tercer clase de personas vive mejor que los que están en la segunda. A la final. Entonces, aquí el punto más importante, ¿cuál es, mi amado? Ya para ir terminando. Seamos dependientes de Dios en las decisiones que tenemos que tomar en la vida. Yo por lo menos, yo tengo mis sueños, tengo mis deseos, pero ya con casi 60 años que voy a tener,
Ya como dice la canción de alguien canta una canción muy bonita que dice, la paz de la vejez y la sonrisa de los niños. Qué hermoso, qué precioso. Pero ya yo con esta edad soy muy consciente de eso. ¿Para qué hago el oso? ¿A quién le importo? ¿A quién le interesa mi vida sino a mí? ¿A quién le interesa lo que yo enseño? Pues a mí. Ay, mi amado, es una vida muy, muy preciosa llegar a esta madurez. ¿Pastor, dejó de soñar? No, estoy soñando más que antes. Ay, pero ya le quité el pie al acelerador. Y ya doblo mi rodilla con gozo, con paz, con alegría. Y le digo, Señor, muéstrame qué es lo que yo tengo que hacer. Mi amado, cuando usted entra a este espacio, dice la palabra, lo que usted va a hacer glorificará el nombre del Señor. Recuerde que Jesús dijo, yo no busco mi propia gloria. El que habla sus propias palabras busca su propia gloria. Pero el que habla las palabras del que le envió, su gloria busca. Ese es el dependiente de Dios. Entonces, mi amado, hay mucho tema en la palabra, Pero sí, el punto y lo que está en mi corazón es, mi amado, hagamos como Moisés. ¿Para qué hacemos el oso? Vuelvo y le digo, todos los días tenemos que salirle al toro, como dicen por ahí. Salirle al toro y ponerle el pecho a las balas. Pero que lo hagamos con la dirección divina. Que no nos dejemos engañar de lo que el mundo nos ofrece. Dice la palabra, he aquí el hombre que puso en Dios su confianza. He aquí el hombre que puso en Dios su confianza, no temerá cuando el mal llegare. Eso es lo precioso. Mi amado, deseo que Dios le bendiga y que esta palabra le ayude a que debe esperar en Dios. Y las decisiones que vas a tomar, las tome ya con la firma de la dirección divina. Y la Biblia dice, si esta obra es de Dios, si Dios puso la firma, si Dios lo mandó a hacer, usted estará en progreso. Usted estará en victoria. Porque Dios está en el asunto, aleluya. Y terminará sus años no cansado, no amargado, no resentido, no enfermo, sino terminará con muchas fuerzas represadas antes. ¿Por qué? Porque no fueron sus fuerzas. Dice la Biblia, es la gracia de Dios con usted y conmigo, si somos dependientes de Dios el 100%. Mi amado, que el Señor le siga bendiciendo grandemente y por aquí nos vemos otra vez con una palabra de fe que yo sé que le va a bendecir totalmente su vida.